Bien, están viendo mi pantalla, ¿no? Vamos a terminar hoy con memoria virtual. Vamos a tener una clase corta y vamos a comenzar desde acá, desde este punto. Entonces, imagínense que tenemos dos procesos. Acá se marcan como el proceso 1 y el proceso 2. Ambos procesos tienen 3 páginas de memoria. Es más, los dos procesos, digo, podrían ser iguales. Por lo tanto, podrían compartir, tener una tabla de distribución de páginas que sea exactamente igual. Por lo tanto, podrían compartir las páginas que están cargadas en la memoria física. ¿Sí? ¿Les parece coherente eso o no? Dos procesos que tienen la misma imagen de memoria, desde el punto de vista lógico, podrían estar distribuidas, estar las tablas de páginas apuntando a las mismas páginas físicas. ¿Ok? Sí, sería tipo un servicio que, digamos, que replica procesos, por ejemplo, no sé, un servicio web o Claro, un por ahí, servicio por ahí sin ir a algo replica así, podemos ir a algo más simple. Imagínate un sistema Unix, Linux. Suponete que se conectan 100 usuarios y esos 100 usuarios, cuando terminan de loguearse, el sistema operativo les lanza un intérprete de comandos, que es quien atiende, el shell, ¿no? En el caso de Linux sería el proceso bash. Bueno, el bash estará replicado 100 veces. Entonces, lo que podría hacer el sistema operativo, en lugar de tener, 100 procesos bash, los va a tener. Van a tener distinta identificación de proceso, distinto PID. Sin embargo, bueno, y por lo tanto, y además, cada uno está cargado en memoria. Si fueran todos separados, el mismo proceso, digamos, el mismo programa, perdón, estaría cargado en memoria 100 veces, formando la imagen de cada uno de los procesos. En cambio, si encontramos la manera de que compartan esa única copia cargada en memoria, lo compartan los 100 procesos, estaríamos ocupando mucha menos memoria. Ahora, cuando yo miro una página de un proceso, esa página puede contener distintas cosas, ¿no? Puede contener instrucciones, por ejemplo, o puede ser una página que contenga datos, ¿está bien? Esta situación también se presenta cuando un proceso crea a otro proceso. En el mundo Unix, Linux, recuerdan que para crear un proceso, el proceso padre invoca un system call, llama al sistema utilizando la llamada fork, con lo cual se clona el proceso. Entonces, en un momento, proceso padre y proceso hijo son exactamente iguales. Una de las tareas, o sea, clonar un proceso en ese caso sería ese fork que clona el proceso, lo que haría básicamente es crear una nueva entrada de procesos y podría decir que la ocupación en memoria es exactamente la misma. El proceso padre y el proceso hijo, al momento de creación del proceso hijo, podrían estar compartiendo el mismo espacio de memoria. Y en el caso de que la administración de memoria sea por paginación, estarían compartiendo las mismas páginas. Supongamos que la primera página, que acá llama página A, y la segunda página B, son páginas que contienen instrucciones. Una página que contiene instrucciones no se modifica, ¿sí? Es como si fuera de read only, de solo lectura, pero en realidad es de solo ejecución, porque ni siquiera se puede leer. Yo no puedo escribir un programa que lea el área de código como si fueran datos, ¿sí? Y por supuesto, mucho menos que lo modifique. Entonces, la página A y la página B podrían ser páginas que solamente contienen código, y la página C podría ser una página que contiene datos. A medida que los programas, los procesos van ejecutando, lo que van haciendo, más allá de ejecutar sus instrucciones, es modificar sus datos. Entonces, al momento de ejecutar el proceso 1, un fork, se crea el proceso hijo, que sería en este caso el proceso 2, y podrían compartir la misma distribución de memoria, cada uno teniendo su propia tabla de páginas, pero la tabla de páginas del proceso 2 no es más que una copia de la tabla de páginas del proceso 1. Por lo tanto, apuntan a las mismas páginas. Bueno, quizás uno de los procesos, cualquiera, al que el scheduler le dé la posibilidad de ejecutar, ¿sí? Cualquiera de estos, al ejecutar instrucciones, modifica un dato. Y si ese dato, por ejemplo, está en la página C, estaría modificando la copia que tiene, la única copia que existe, a la cual accede el proceso 1 y a la cual también accede el proceso 2. Y eso estaría mal, porque el proceso 2 vería, si es el proceso 1 que modifica, el proceso 2 vería como que hay un dato que tenía un valor y ahora cambió, pero él no lo tocó. ¿Ok? Desde el punto de vista de optimización del sistema operativo, está bárbaro que al momento de clonación compartan las mismas páginas, pero al momento de ejecución debería cada uno tener su propia página. ¿Okay? Entonces, aquí lo que muestra es que el proceso 1 trató de modificar un dato que estaba almacenado en la página C. Entonces, en ese momento, el sistema operativo lo que hace es generar una copia de la página C
¿sí? Para que el proceso 1 trabaje sobre esa copia. O sea, el primero que intenta modificar una de estas páginas que está siendo compartida, lo que hace el sistema operativo es, le crea una copia, ¿sí? Y le permite que escriba en esa página. Básicamente, esto recibe el nombre de copy on write. O sea, al momento que uno de los procesos trata de escribir, es más, si el proceso 1 hace un fork y crea el proceso 2, lo que hace el sistema operativo es crear la tabla de páginas, pero marca las páginas como si fueran de read only. Cuando el proceso 1 intenta modificar a esa página, a la página C, que es de solo lectura, se genera una interrupción. Esa interrupción la captura el sistema operativo y ahí se da cuenta que el proceso 1 intentó modificar una página que originalmente le pertenecía a él, pero como había hecho un fork antes, esa página pasó a ser compartida por su proceso hijo. Entonces ahora lo que hace es le genera una copia, pero solo por estas circunstancias, solo porque la página estaba compartida y porque el proceso 1 tiene que hacer una modificación. Por eso se llama esta técnica, se llama copy on write. Cuando trata de escribir, hace una copia. Acá puede ser muy simple porque solamente se muestran 3 páginas y encima yo dije que 2 son de datos, perdón, 2 son de código y 1 de datos, pero podrían ser muchísimas páginas de datos que incluso al momento de ejecutar los 2 procesos, quizás no modifiquen algunas páginas de datos. Tiene 100 páginas de datos, modifican 30 y las otras 70 no las modificaron. ¿Okay? Entonces, en ese caso, no se genera ese copy on write, por lo tanto, en conjunto van a utilizar mucha menos memoria. O sea, profe, solo va a ser una copia de una página que contenga datos si se requiere una modificación, si no pueden compartirlas. O Si sea, no pueden compartir, si el dato es en común a dos o más procesos, la comparten. la puede compartir, claro, sin ningún tipo de inconveniente. Y siempre, eso es algo que siempre me quedó duda, ¿siempre las páginas se separan en código y datos? Sí, en realidad, desde el punto de vista lógico, tu programa tiene secciones, o sea, el proceso cuando se carga memoria tiene secciones. Hay una Sí, sección que se llama de texto o código, ¿sí? Otra que se llama de datos, data, recibe ese nombre, data, sí, que tiene datos globales, y después tiene un área de stack, ahí están las variables locales, y después tiene un área de heap para gestión de memoria ah, dinámica. qué Pero si claro. todo lo que contenga datos, que básicamente es el área de stack, el área de heap y data en sí, se puede compartir como el código, ¿sí? Pero cuando se comparten y uno de ellos va a hacer uno de los procesos que comparte va a hacer una modificación, se le genera una copia particular para que él haga la modificación ahí. Por supuesto, totalmente transparente a la aplicación, ¿no? Ok, pero ¿cómo entra en juego ahí lo de read only? En Claro. el momento que va a hacer una modificación, ¿se marca como read only? La tabla de distribución de páginas, que nosotros la Sí, vimos muy simple por ahora, sí, si tu proceso tiene 3 páginas, la tabla de distribución de páginas tiene 3 entradas, ¿sí? bien, En una dice, la página 0 está en tal lugar, la 1 está en tal otro lugar y la 2 está en tal otro lugar, ¿sí? Cuando empezamos a bien, hablar de paginación por demanda, sabemos que algunas páginas pueden estar cargadas y otras no. Entonces, adicionalmente a esa tabla, se le agrega una columna más que dice, que básicamente es un bit adicional que dice si la página está presente o no, si es válida o si está inválida, ¿sí? bien, Nosotros no hablamos de esto, pero también la tabla de páginas tiene otras columnas que dicen, bueno, cuando la CPU quiere acceder a esa página, ¿para qué cosas puede acceder? Entonces dice, puede acceder para lectura. Entonces se supone que solamente puede acceder para buscar datos, pero no puede escribir en esas páginas. ¿Está bien? Porque en la tabla de páginas dice que esa entrada, básicamente, es solamente para lectura. ¿Sí? Puede decir que es de lectura y escritura, que sería un caso típico de un área de datos. Lo otro también sería un área de datos, pero sería una especie de área de datos constante que no se puede modificar. Y también puede decir para una página, esta página contiene código y solamente se sirve para ejecutar. ¿Qué quiere decir? Que cuando el registro de próxima instrucción apunta a esa página a buscar la siguiente instrucción, va a poder leer la página. Pero si el registro de próxima instrucción apunta a una página que tiene datos, va a dar un error, ¿sí? No va a poder hacer la traducción porque está tratando de buscar una instrucción en un lugar donde hay datos. Por lo tanto, va a estar ejecutando los datos, ¿entiendes?
va a interpretar al dato como si fuera una instrucción, cosa que estaría horrible. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, hay información adicional que describe la página. Entonces, al momento de que un proceso crea otro, clona la tabla de páginas, pero aquellas páginas que contienen datos las marca como de solo lectura para ambos procesos, para el proceso padre y el proceso hijo, ¿sí? Al momento de clonación del proceso, al momento de hacer un fork. De tal manera que cuando cada uno de estos procesos, cualquiera de estos procesos, mejor dicho, quiere hacer una modificación, en ese momento se produce una interrupción, ¿sí? Básicamente es una especie de error de memoria. Cuando la rutina de atención de interrupción es la que se da cuenta de que en realidad son dos procesos clonados y que se hizo esa pequeña trampa para gastar menos memoria. Y entonces en ese caso ahí es donde hace un copy on write, permitiendo entonces después que el proceso 1 en este caso, que intentó modificar la página, vuelva a ejecutar y ahora sí pueda escribir en la página que es exclusiva de él, ¿no? Que ya no está compartida. Por supuesto, todo esto requiere ayuda de hardware, ¿no? Queda claro. Queda claro. Bueno, una cosa que nosotros en la clase anterior simplificamos fue qué pasa si se requiere cargar una nueva página porque la página no está presente y al momento de intentar, primero se identifica cuál es la página que falta y después se la carga, pero al momento de cargar, primero hay que determinar en qué lugar cargar. O sea, hay que encontrar, el sistema operativo tiene que encontrar un frame libre. Y el tema es que puede suceder, cuando hay un uso importante de memoria, que ya no haya frames disponibles. Entonces, en ese caso, hay que implementar algo, ¿sí? Ese algo es un algoritmo para el reemplazo de páginas. Ya que no hay páginas disponibles, hay que elegir una página para sacar de memoria y para que sea reemplazada por la página que se necesita. Al momento de seleccionar esa página, como decimos, esa selección es hecha por un algoritmo, vamos a ver varios algoritmos ahí, y esos algoritmos lo que pretenden hacer es que si sacan una página, tratan de alguna manera estimar cuál es la página a sacar que va a ocasionar menos inconvenientes, en el sentido de que si la sacamos ahora, no va a ser necesario volverla a cargar. Lo ideal sería sacar páginas de memoria que ya no se necesiten más, ¿sí? Porque si se vuelven a necesitar, van a tener que ser vueltas a cargar, ¿está bien? Entonces, y si son vueltas a cargar es porque se ha producido otro page fault. Entonces, estos algoritmos lo que tienen que tener presente es que tienen que garantizar cierto nivel de performance, ¿sí? Y esto se va a garantizar cuando tenemos el mínimo número de page fault. Cuando sacamos una página que después no va a generar un page fault nuevamente. Si eso fuera así, si la sacamos una página, se genera un page fault por esa página y se vuelve a cargar, después se la vuelve a sacar por otro motivo y se la vuelve a cargar más tarde, vamos a tener que la misma página está traída a memoria, cargada a memoria un montón de veces. Y eso va a ser totalmente ineficiente, ¿no? Bien, acá hay algunas preguntas que vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Que no tienen que ver por ahí con el algoritmo de reemplazo de páginas, sino que tiene que ver con otros algoritmos, ¿no? Otras decisiones que hay que tomar. Al momento de arrancar un programa, hay que asignarle páginas, hay que asignarle un espacio en memoria. Y la pregunta en ese caso sería, ¿cuánto? ¿Cuánto hay que darle a cada proceso? ¿Sí? Esas preguntas vamos a tratar de responder más adelante. Vamos a mirar directamente este gráfico que por ahí nos aclara un poquito cuál es la situación. Dice, tenemos un proceso acá, que llamamos proceso 1, y otro proceso que llamamos proceso 2. Recuerden de que cada proceso tiene su tabla de páginas, ¿no? La tabla de páginas para el proceso 1 y la tabla de páginas para el proceso 2. ¿Qué dice dónde está cargado en memoria? En qué frame está cargada cada página, ¿no? Entonces, como algunas páginas no están presentes, ¿sí? Hay información adicional en esta tabla que dice si esa referencia, esa entrada, es válida o inválida, ¿sí? Eso se puede, acá muestra una B y una I, pero sabemos que eso es en sí lo que se necesita es un 0 o un 1 para indicar presencia o ausencia, validez o invalidez de esa página, de esa referencia a memoria. Entonces, parece ser que el program counter, el proceso que está en ejecución ahora es el proceso 1, su registro de próxima instrucción o program counter, está apuntando lógicamente, trata de buscar una instrucción que está en la página B, que sería la página 1 del proceso 1, y esa página no está presente. Al no estar presente, se produce una interrupción. La rutina de atención de interrupción determina que es una referencia válida y que hay que ir a buscar esta página. Se supone que esa página de un proceso está previamente cargado, como decíamos, en un disco, en un espacio que llamamos backing store, área de paging o memoria virtual, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces se busca la página que se necesita y se intenta cargar a memoria. Ahora, la memoria puede darse el caso, esta situación que está totalmente ocupada. Por un lado está ocupada por el kernel y por otro lado está ocupado por las páginas de todos los procesos que están corriendo.
Entonces, acá es donde se presenta la situación de que necesito implementar algún algoritmo de reemplazo de páginas para decir quién de todas estas páginas, cuál de todas estas páginas es la que vamos a sacar de la memoria para cargar a la página B. Porque si no cargo la página B, el proceso 1 no puede continuar. Dice el algoritmo, el page replacement impide la sobreasignación de memoria, modificando la rutina de servicio de pagefall para incluir el algoritmo de reemplazo de páginas. Ahora bien, también acá aclara que sería bueno, es buenísimo, de hecho el hardware cumple con esa función, en las tablas de páginas se agrega otra columna adicional, otro bit, que dice si la página fue modificada o no. Entonces, las páginas que contienen instrucciones no podrían ser modificadas en principio porque solamente la CPU accedió a esas páginas para buscar instrucciones. Y las que contienen datos, bueno, a algunos datos accedió solo en modo lectura y a otros datos accedió en modo escritura. Si la página que se selecciona acá es una página que fue modificada desde el momento que se cargó, o sea, vieron que la página en principio, digamos, se carga desde el backend store a memoria. Si después de un tiempo vemos que esa página fue modificada en memoria, ya no es, ya no concuerda, ya no es equivalente a la página que está cargada en disco, que está en disco. Son distintas. Por lo tanto, si el algoritmo de reemplazo de páginas decide que esa es la página que hay que reemplazar, y esa página, su copia en memoria, está modificada con respecto a la que tenemos en disco, hay que copiarla a disco. ¿Sí? Hay que salvarla previamente. Hay un trabajo previo antes de directamente decir de que ese espacio en memoria ya está libre. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo de reemplazo? Encontrar la ubicación de la página deseada en disco, ¿sí? O sea, buscarla acá, en el backend store. Una vez que se la encuentra, determinar, ¿sí? Qué frame está libre en memoria. Si existe un frame en memoria, usarlo. Y en ese caso no hay que hacer ningún reemplazo de páginas. Pero si no existe frame libres, hay que usar el algoritmo de reemplazo de páginas. Y lo que hace el algoritmo de reemplazo de páginas es marcar a una página como página víctima. Es decir, esta es la página que va a salir de memoria. Al analizar esa página, ver si la página es equivalente o está sincronizada con la imagen que tiene en disco. O sea, si tienen la misma información que en disco. O sea, verificar si la página víctima ha sido modificada desde el momento que se cargó. Si ha sido modificada, hay un trabajo adicional que es la escritura de esa página de memoria a disco, ¿sí? Por eso, en general, el algoritmo de reemplazo de páginas trata de no seleccionar páginas que fueron modificadas. Esas páginas que fueron modificadas en memoria se llaman páginas sucias, dirty pages. Bien, entonces, ya sea de una forma u otra, tenemos un frame libre, ¿sí? Porque ya estaba libre de antes o porque se seleccionó una página víctima para liberar un frame. En ese frame libre se carga el dato, se carga la página que se necesitaba y hay que actualizar la tabla de páginas y la tabla que describe en qué estado se encuentran las páginas y la tabla que describe en qué estado se encuentran los frames. Bueno, y como dice acá, continuar con el proceso de rearrancado de la instrucción que causó la interrupción. Entonces, si la página víctima fue modificada, hay que copiar esa página víctima al backend store. Esa página que fue seleccionada como víctima estaba en un estado válido antes, ahora pasará a estar en un estado inválido. La página que se tiene que cargar se carga en el lugar que dejó libre, el frame que dejó libre la página víctima, y ahora la entrada que describía a esa página hay que pasarlo de inválido a válido. Hay que hacer todos los ajustes en la tabla de distribución de páginas, ¿no? Esa sería la idea. Vamos a mirar otra vez esta segunda parte, que sería el algoritmo de reemplazo de páginas. Y para estudiar los algoritmos de reemplazo de páginas, lo que hacemos es utilizar lo que se llama una cadena de referencia o un string de referencia. Básicamente, esta sucesión de números, ¿sí?, son números de página, ¿sí? Supongamos que un programa en particular, a medida que fue ejecutando, fue haciendo referencia a distintas páginas. Acá dice, hizo referencia a la página 7, a la 0, a la 1, a la 2, a la 0, a la 3, a la 0, a la 4, a la 2 y así siguiendo. ¿Sí? En general, los números de páginas se repiten, ¿no? Bueno, entonces acá estamos tomando una cadena de referencia, por supuesto, súper cortita,
desde el punto de vista de lo que sería una cadena de referencia real, pero lo suficientemente grande como para estudiar los algoritmos de reemplazo de páginas. Entonces, vamos a tomar entonces, como dice acá, esa cadena de referencia, ¿sí? Para un proceso, ¿sí? Esto no dice todas las referencias a memoria a qué página accedieron, sino esto dice, cuando el sistema estuvo ejecutando este proceso, esta es su cadena de referencia. Son todas referencias a la misma página del mismo proceso, ¿no? Entonces dices, vamos a tomar esa cadena de referencia y vamos a suponer que la memoria asignada para este proceso, por algún motivo, son solamente 3 frames, ¿sí? Si solamente el proceso tiene 3 frames y no va a agrandarse ni achicarse, podemos suponer que las 3 páginas pueden estar en memoria al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si miro la cadena de referencia, digo, bueno, ¿qué pasa cuando mi proceso hace referencia a la página 7? Entonces acá dibujamos los 3 frames. Entonces al principio la memoria está vacía, estos 3 frames están vacíos, y al hacer referencia a la página 7 se produce un page fall y se carga la página 7. La siguiente instrucción hace referencia, o la siguiente referencia a memoria en realidad es hacia la página 0. Entonces, como no está presente, se carga memoria, ¿sí? Y así siguiendo hasta la página 1. Cuando la página 1 se referencia, se produce un page fall y se termina cargando esa página en memoria. Hasta acá la historia es bastante simple porque siempre que se buscó espacio, había espacio disponible. Digamos, lo malo es que tuvimos 3 referencias y 3 page fall. ¿Ok? Bueno, después hay una referencia a la página 2, que es la cuarta referencia en la cadena, y esto también genera un page fall. Como no hay memoria disponible en este caso, hay que seleccionar una página víctima, ¿sí? Y para eso, y ahí es donde participan los algoritmos de reemplazo de páginas. Y como siempre, el primer algoritmo que vamos a estudiar es el algoritmo FIFO, ¿no? First in, first out. ¿Qué quiere decir? Que al momento de seleccionar la página víctima, se selecciona la página que se cargó primero, ¿sí? La primera página que entró a memoria fue la 7. Por lo tanto, al necesitar sacar una, la primera que sale es la 7. ¿Está bien? Este 2 genera un nuevo page fall. Y acá lo que tenemos es que la memoria va a quedar de esta forma. Se saca el 7, se pone el 2 y el 0 y el 1 permanecen como antes. A continuación, la cadena de referencia dice que se requiere acceder a la página 0. Como la página 0 esta sería la primera referencia que no ocasiona un page fall. En ese caso, solo por convención, no se vuelve a dibujar la memoria porque es exactamente igual a como estaba antes, ¿no? Después hay una referencia a la página 3, hay que sacar hay que liberar un frame, hay que sacar una página, se selecciona como página víctima a la 0, que fue la segunda que ingresó. 2, 3, 1. Después hay una referencia a la 0. Esto se podría decir que fue como una mala elección, ¿no? Al venir la referencia a la página 3, se sacó la 0, pero lamentablemente, inmediatamente se requirió cargar la 0, que acaba de sacarse en memoria. Entonces lo que se hace es, se saca la siguiente página en orden de ingreso, 7, 0 y ahora la 1, y se vuelve a cargar la 0. Bueno, la 4 genera un page fall y reemplaza al 2 y así siguiendo, ¿no? Se entiende, ¿no? Que el orden claramente es FIFO. Si después contamos la cantidad de veces que dibujamos la memoria, estaríamos contando la cantidad de page fall que se generaron, ¿no? Acá dice que se generaron 15 page falls, 15 fallas de página, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer para disminuir el número de page fall? ¿Qué pasa si tengo un sistema en donde mi algoritmo de reemplazo de páginas es FIFO y tengo muchos page faults? Una idea sería, una buena idea podría ser en realidad, comprar más memoria, tener más memoria, ¿sí? O sea, en lugar de tener 3 frames, como dice en este caso simplificado, tener mucho más frames. No sé, acá hay referencias a las 0, 1, 2, 3, 4, no hay a las 5, no hay a las 6 y está a las 7. O sea que son 4 páginas distintas, ¿no? O 5. 5 páginas distintas. ¿Sí? Si tuviéramos una memoria de 5 frames, tendríamos 5 page faults y nada más, porque el resto entraría sin problema. El número de page faults va a depender de cómo se referencian en las páginas, ¿no? Según el orden en el cual se referencian, el número de page faults puede cambiar.
Bueno, y una persona de apellido V-Lady, o Velady, como quieran, estudió qué implicancias tenía agregar, por ejemplo, un frame más a la memoria, si eso efectivamente reducía el número de page faults o no, ¿sí? Y descubrió que bajo determinadas condiciones se produce una condición como no esperada, ¿sí? Que se llama anomalía, ¿sí? Y que la bautizaron como la anomalía de Vilady, que básicamente lo que dice es, hay situaciones, hay veces, que según cuál sea el string de referencia, también se llama traza o la cadena de referencia, según cuál sea la traza, la cadena de referencia, puede darse situaciones en donde agregar más memoria genere más page faults. No es una situación común, pero se puede presentar bajo ciertas circunstancias. No es lo más esperado, pero puede pasar. Acá lo que trata de hacer el algoritmo es, la idea que persigue, digamos, es sacar la página que primero entró, es la primera que va a salir, con la idea, bajo el supuesto de que si hace mucho se cargó, es probable que ya no se necesite más. ¿Tá? Cosa que por ahí a veces no sucede, como en este caso, cuando se reemplazó la página 0, se reemplazó la página 0 acá en este punto, cuando vino el 3, reemplazó la 0, y lamentablemente se volvió a referenciar de 0. Pero bueno, este algoritmo es simple, pero puede tener algunas dificultades, ¿no? Que básicamente tiene que ver con eso, con la anomalía de Vilady, y por otro lado, con que no solamente se basa en cuándo fue cargada por primera vez la página para determinar cuándo tiene que salir, ¿no? Bueno, esto pretende mostrar acá lo mismo, ¿no? Lo de la anomalía de Velady, que dice, si yo voy aumentando el número de frames, lo lógico sería que el número de page faults vaya disminuyendo. En este ejemplo, dice, tuvimos 12 page faults con un solo frame, con 2 frames tenemos 12, con 3 frames tenemos menos, pero con 4, en lugar de decrementarse, se vuelve a incrementar y después vuelve a bajar, ¿sí? Eso depende de la traza. Bajo determinadas trazas o cadenas de referencia se puede producir y bajo otras no. Existe un algoritmo, distinto del FIFO, que se llama el algoritmo óptimo. Este algoritmo óptimo sería sería el mejor algoritmo. Sería aquel que reemplaza la página que no va a ser usada nunca más. O que si va a ser usada dentro de muchísimo tiempo. O sea que está bueno que se seleccione esa página. Sería como la mejor elección de página víctima, el algoritmo óptimo. Ahora, ¿cómo yo sé que la página no va a ser usada más o va a ser usada pero dentro de muchísimo tiempo? En realidad no puedo saberlo. Por eso, para poder usar este algoritmo, si se quiere, es necesario tener conocimiento del futuro, ¿no? Cosa que, por lo menos por ahora, no se ha logrado. Lo que sí se puede hacer más o menos es estimar qué puede pasar en el futuro, pero estar seguro, no. Entonces, este algoritmo, que es teórico, ¿sí? Porque parte de la idea de que ya conocemos la traza, entonces analizamos al momento de cargar una página y de seleccionar una página víctima, cuál es aquella página que en el futuro no se va a usar más, ¿sí? O si se va a usar dentro de mucho tiempo. ¿Está bien? Entonces, este algoritmo, como es el óptimo, se utiliza para determinar cuál es el número mínimo de page fault que puede generar una cadena de referencia en particular. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? 7, 0 y 1, por no estar cargados en memoria, generan un page fault, pero no generan el reemplazo de ninguna página víctima. Cuando se hace referencia a la página 2, hay que seleccionar aquel que no se va a usar por más tiempo. Cuando viene el 2, ¿qué se va a usar pronto? El 0. ¿Qué se va a usar pronto de lo que está cargado en memoria? El 0 y el 1. ¿Sí? Mucho más tarde, el 7. Por lo tanto, entre los tres a elegir 7, 0, 1, se selecciona el 7 porque es el que va a ser usado, pero dentro de muchísimo tiempo. ¿Sí? Los otros dos frames van a ser usados dentro de poco. Tanto el 0 como el 1, que se usaron varias veces, incluso antes que el 7. Entonces, se carga el 2, después hace referencia al 0,
no genera un payfault porque ya está en memoria. Cuando se hace referencia al 3, hay que sacar el que no se va a usar pronto. El 0 se va a usar muy pronto, el 3 también, ¿sí? Entonces, ¿qué se saca? No, perdón, no el 3 no, sino el 3 es el que se está cargando. El 3 se va a usar, el 0 se va a usar pronto, el 2 también, y el 3 más tarde. ¿Es así? No, el 3 no tiene que participar, y el 1 más tarde. Entonces se reemplaza el 1 por el 3. Cuando viene una referencia al 0, ya está cargado en memoria. Cuando viene una referencia al 4, hay que sacar aquel que no se va a usar dentro de poco. El 2 se va a usar inmediatamente, el 0, el 3 también, pero el 0 no. Entonces se reemplaza el 0 por el 4. Y así siguiendo, ¿no? Y acá lo que vemos es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 payfault. Se supone que con esta traza, con esta cadena de referencia y con este espacio de memoria, no existe mejor opción o mejor algoritmo que hacer esta selección de página víctima, ¿sí? Menos que esto nunca vamos a lograr. Sirve como una medida de qué tan buenos son los algoritmos que estamos analizando. Vamos a algo más concreto y más real. Ese algoritmo se llama LRU. Eso significa el algoritmo del menos recientemente usado. Y este algoritmo, que se estudia en sistemas operativos, es un algoritmo que se utiliza en un montón de productos de software, en un montón de software, ¿sí? Todo software que use algo así como un buffer, todo software, incluso hardware, ¿no? Que use un buffer, que en algún momento se completa de información y en algún momento hay que seleccionar algo para sacar, utiliza este algoritmo, ¿sí? La memoria caché, por ejemplo, funciona con estos algoritmos. La memoria de buffers que usa un motor de base de datos funciona con estos algoritmos, ¿no? Con este algoritmo, el algoritmo LRU, que significa el menos recientemente utilizado. Entonces, el menos recientemente utilizado significa que no se usó recientemente. Por ejemplo, acá tenemos la cadena de referencia, la misma cadena, 7, 0 y 1 van a generar 3 bfall como siempre. Al momento de tratar de ingresar, acceder a la página 2, como no está presente, hay que sacar el menos recientemente usado. Si miro de acá para atrás, el más recientemente usado es el 1. Menos recientemente usado que el 1 está el 0, y menos recientemente usado que el 0 está el 7. ¿Sí? De todos los que están en memoria, el menos recientemente usado es el 7, que en este caso coincide con la elección que haría el algoritmo FIFO, ¿está bien? Pero el criterio es distinto. Acá no es porque entró primero, sino acá es porque hace mucho que no se usa. De todos los que están, este es el que menos recientemente usado es. Por lo tanto, se saca. Y la idea que persigue este algoritmo es sacar aquello que hace mucho no se usa, porque lo más probable es que si hace mucho no se usa, nunca más se utilice, ¿sí? Esa sería la idea, en la cual está basado este algoritmo. ¿Está bien? Entonces, el 2 reemplaza al 7, el 0 no reemplaza nada, y el 3 dice, no tiene que reemplazar al 0, porque fue recientemente utilizado, no tiene que reemplazar al 2, pero sí tendría que reemplazar al 1. Y eso es lo que sucede. El 1 es reemplazado por el 3. Después viene nuevamente el 0, que está en memoria, después viene el 4. Cuando viene el 4, hay que sacar el menos recientemente usado. No el 0, no el 3, sino el 2. ¿Está bien? Entonces el 2 es reemplazado por el 4. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Después, si analizamos toda la traza, nos damos cuenta que generó 12 payfall, que desde el punto de vista comparativo resulta mejor que el FIFO, ¿sí? Que daba 15, creo, pero peor que el óptimo, porque el óptimo es insuperable. ¿Está bien? Como dice acá, generalmente es un buen algoritmo y es frecuentemente usado, se usa mucho. Entonces, la dificultad, si se quiere, para implementar este algoritmo es cómo se implementa. ¿Sí? De qué manera el sistema operativo dice cuándo fue la última vez que se usó, que se hizo referencia a una determinada página. Entonces, existe varias formas de implementarlo. ¿Sí? Dice, a cada página le puedo agregar un numerito, ¿sí? Un contador, entonces todas las referencias a la página van contando y van marcando cuándo fue referenciado. O la otra implementación podría ser como una especie de implementación de stack, en donde tengo todos los que fueron referenciados y si uno de los que, y voy apilando esas referencias. Si alguno fue referenciado recién, lo pongo arriba.
de esa pila, ¿sí? Entonces, lo que está al principio de esa pila es lo más recientemente utilizado y lo que está al fondo es lo menos recientemente utilizado. Digamos, podrían ser implementaciones, pero son bastante difíciles de implementar desde el punto de vista del costo. Entonces, lo que conviene, lo que se hace, mejor dicho, porque una cosa es, sí, selecciono la página menos recientemente utilizada. Bueno, ¿y cuánto esfuerzo te llevó? Y me llevó un montón de esfuerzo computacional. Entonces ya no es efectivo, porque todas estas operaciones que hace el sistema operativo, por ser todas tareas administrativas, deben ejecutarse prácticamente sin costo y muy rápido. ¿Está bien? Entonces, en lugar de tener una decisión que sea perfecta, a veces es una decisión que sea bastante buena, bastante perfecta, con un algoritmo que en realidad no es puro, sino que es simplemente una aproximación al LRU, pero que funciona rápido. Entonces, ¿cómo se puede resolver el LRU con una aproximación? Es, gracias al hardware, ¿sí? Se le agrega, y voy para atrás acá, se le agrega a la tabla de distribución de páginas una columna adicional, ¿sí? Que nos diría si esa página fue referenciada o no. Si la página es referenciada, ese bit cambia de 0 a 1. Pasa de, no, el 0 indicaría no referencia y el 1 indicaría referencia. Fue referenciada. Pasa de 0 a 1. Entonces, al momento de seleccionar la página víctima, ¿sí? El sistema el sistema operativo puede verificar cuáles de todas las páginas que están presentes en memoria fueron referenciadas y cuáles no fueron referenciadas. Entonces puede seleccionar una página no referenciada, ¿sí? Entonces dividiría las páginas en dos grandes grupos: las referenciadas últimamente y las no referenciadas. La idea sería seleccionar alguna de las no referenciadas. Quizás implementando otro tipo de criterio, como por ejemplo FIFO, ¿no? Para complementar su decisión. Bueno, acá también nos falta una columna más. Acá tendríamos un bit de referenciado o no referenciado y otro bit de sucia o no sucia, si fue cambiada o no fue cambiada, ¿no? Son columnas adicionales a la columna de referencia válida o inválida, que sería presente o no presente en memoria. Lo vemos acá. Entonces, la idea es agregarle un bit de referencia, ¿sí? Con cada página se asocia un bit, inicialmente está en 0, que significa no fue referenciada. Cuando la página es referenciada, por hardware, ese bit cambia de 0 a 1. ¿Sí? No lo tiene que cambiar el sistema operativo. Y la idea es, cuando hay que seleccionar alguna página para reemplazar cualquiera con el bit de referencia en 0, si es que alguna existe. Hay otra aproximación que se llama el algoritmo de segunda chance, que lo que implementa es un reemplazo tipo reloj, dice, ¿no? Si la página a ser reemplazada, dice, tiene el bit de referencia en 0, entonces se la reemplaza. Si la página a ser reemplazada tiene el bit de referencia en 1, entonces se pone su bit de referencia en 0 y se la deja en memoria y se reemplaza la siguiente página, ¿sí? Es como, por eso se llama algoritmo de segunda chance. Es un algoritmo que le da la posibilidad a la página que no fue referenciada para que sea referenciada. Entonces, una vez que se selecciona una página víctima, todos estos bits de referenciado y no referenciado pasan nuevamente a 0. ¿Se entiende? Es como que todas vuelven a participar para anotarse a ver si fueron referenciadas o no, y si se necesita después seleccionar una página víctima, se selecciona entre las no referenciadas. Lo ideal sería seleccionar una no referenciada en base al algoritmo LRU, y además que esa página no esté dirty, no esté sucia, porque si estuviera sucia, habría que cumplir con esta operación, ¿no? Seleccionar la página de memoria y copiarla a disco. Y esta es una operación que también lleva su tiempo. Bien, eso vamos a ver esos tres algoritmos. Otro problema a considerar en paginación tiene que ver con cómo se asignan los frames. En el sentido de que un programa va a comenzar a ejecutar, ¿cuántas páginas le damos? Entonces dice, todo proceso necesita un mínimo número de frames. Y ese número de frames depende de la arquitectura. Acá el ejemplo que se menciona es algo que sucede con una computadora que fue muy famosa en la década del 70, se llamó la IBM 370, que es un ejemplo, sigue siendo un ejemplo, a pesar de que es una computadora muy vieja, de una computadora con arquitectura CISC, o sea, con un conjunto de instrucciones complejo. ¿Qué quiere decir? Que el set de instrucciones de ese procesador, de esa computadora, el set de instrucciones era muy grande,
tenía muchísimas instrucciones y, por supuesto, entre esas instrucciones, muchísimas instrucciones complejas, muchísimas instrucciones que hacían muchas cosas, ¿sí? Entre ellas tenía instrucciones que ocupaban 6 bytes. Y al ocupar 6 bytes, la instrucción podía caer entre dos páginas, o sea, la instrucción comenzar en una página y terminar en otra. La instrucción que estamos analizando en este caso es esta instrucción compleja, que lo que hace es una instrucción de move, que mueve un string a otro, ¿no? Es como una especie de asignación de strings, que se hace con una sola instrucción a nivel de assembler. Entonces, la instrucción es larga por un lado, y los operandos sobre los cuales trabaja son dos vectores, ¿sí? Que podrían extenderse. El vector origen, digamos, el from, podría estar entre una página y otra, entre dos páginas. Y lo mismo pasaría con el destino. Por lo tanto, para que esta instrucción ejecute en forma completa, es necesario que esas 6 páginas estén presentes en memoria. Porque si alguna de estas falla, no está, se produce un payfault. Y la instrucción, después de resuelto el payfault, debe comenzar desde el principio. Por eso dice que el mínimo depende de la arquitectura. Y el máximo, de alguna manera, también, ¿no? Depende de la cantidad de memoria que tenemos en el sistema. Entonces, podemos utilizar, o los sistemas operativos pueden utilizar, dos esquemas de asignación de manera principal. Dice, como ejemplo, ¿no? Tenemos dos programas, los dos, entonces no sé, tenemos la posibilidad de distribuir 10 frames para esos dos programas, bueno, le damos 5 y 5, y se acabó. O tenemos 20 frames, le damos 10 y 10. 10 frames para el proceso 1, 10 frames para el proceso 2. Entonces, en ese caso se dice que la asignación es fija. ¿Está? La otra, el otro el otro esquema de asignación podría ser basado en prioridades. Y esa prioridad podría ser dada por el tamaño que tiene el proceso. ¿Está bien? Si tenemos 100 frames para distribuir y un programa requiere, no sé, tiene tamaño 900 y el otro tiene tamaño 100, bueno, le podemos dar el 90% de la memoria disponible al más grande, ¿sí? Al que tiene 900, y el 10% restante al más chico, que solamente requiere justamente en la proporción entre los requerimientos es solamente del 10%. Y después se podría implementar cualquier otra variante, ¿no? Pero básicamente eso es lo que tratamos de mostrar como algunos ejemplos posibles, ¿sí? La asignación fija, entonces, supongamos que tenemos una memoria de 64, que el proceso 1 requiere 10 frames, el proceso 2 requiere 127, esta es proporcional. Acá dice, si tenemos 100 frames disponibles, tenemos 5 procesos, directamente se le da 20 frames a cada uno y listo, independientemente del tamaño que tenga cada proceso. Lo que sabemos es cuántos frames tenemos y cuántos procesos son. Y se distribuye en forma igualitaria, ¿no? Se le da la misma cantidad a cada uno. La asignación proporcional sería, tengo un proceso que tiene tamaño 10, otro tiene tamaño 127 y la memoria que tenemos es 64. O sea, no entran. Entonces, como es proporcional, el total que tenemos son 137 páginas, lo que requiere el proceso 1 son 10, ¿sí? 10 dividido 137 multiplicado por la memoria, en donde estamos suponiendo que tenemos un kernel que está ocupando 2 frames, por eso solamente se utilizan 62. Y esto da un equivalente más o menos de 4. Y para el otro caso da 57. ¿Está bien? Entonces le damos más espacio, le asignamos más memoria a aquel proceso que es más grande. Bien, cuando se produce un reemplazo de página, cuando hay que sacar una página, de un proceso requiere una página y no hay frame libres, ¿de dónde se saca la página? Se selecciona la página víctima. Bueno, tenemos dos formas de hacer ese reemplazo. Global, que significa que básicamente se puede tomar un frame, el sistema operativo puede elegir un frame de cualquier proceso. Y local es que solamente selecciona frames del proceso al cual le falta una página. O sea, si el proceso, por algún tipo de asignación, ¿sí? Ya sea igualitaria o proporcional, se le dio X cantidad de frames, al faltarle una página, la página víctima es seleccionada de alguna página de este mismo proceso. En ese caso, el reemplazo sería local. Si es seleccionada de cualquier otro proceso, el reemplazo se dice que es global. Y por último, vamos a ver una situación que en inglés se denomina thrashing. En español se lo traduce como hiperpaginación. O sea, el thrashing o la hiperpaginación es una situación no deseada, porque en general lo que dice es que vamos a tener problemas de performance debido a que el sistema
está tratando de acceder a una página y la gran mayoría de las veces que trata de acceder a una página, esa página no está presente. O sea, está constantemente resolviendo page fault. No solo eso, le puede pasar que dice, bueno, voy a reemplazar una página, perdón, voy a acceder a una página, no está, se crea un page fault, selecciona una página víctima, la saca, carga la que se necesita, y cuando trata de ejecutar esta, resulta que también para ejecutar esta instrucción necesita que la otra página esté presente. ¿Qué pasaría? El sistema estaría constantemente haciendo operaciones de entrada-salida, cargando desde el backend store a la memoria páginas, ¿no? Entonces, como va a haber mucho I/O, ¿sí? El sistema va a estar esperando permanentemente de que los datos sean cargados a memoria, ¿sí? De que las páginas sean cargadas a memoria. Como va a estar en esa espera, desde el punto de vista de la utilización del sistema, de la sobrecarga que tenga el sistema, la sobrecarga va a ser muy baja. O sea, el uso del procesador no va a ser alto. ¿Por qué? Porque el sistema de salida está haciendo muchas operaciones de entrada-salida. Y está haciendo operaciones de entrada-salida, y mientras está haciendo esas operaciones de entrada-salida para un proceso que requiere una página, ese proceso va a estar dormido. ¿Sí? Bien. Existen sistemas, la gran mayoría de los sistemas operativos modernos en entornos grandes, tienen la posibilidad de ejecutar programas, ¿sí? De poner en ejecución a procesos en forma interactiva, como también existe la posibilidad de no poner en ejecución procesos, sino que los usuarios agenden procesos para que ejecuten en determinado momento cuando la carga del sistema disminuye. ¿Sí? Supongamos, a esa operación antes, que era muy común en los sistemas batch, se denominaba, mal dicho, ¿no? Usando Spanglish, sumitir procesos. Básicamente significa encolar procesos o agendar procesos para que se ejecuten a partir de determinadas condiciones. Supongamos que en un momento dado el sistema en general tenía 1000 procesos corriendo, entonces, y en un momento ese número podía bajar, ¿no? La cantidad de procesos que estaban ejecutando en forma concurrente. Supongamos que de 1000 bajaba a 800, el sistema operativo podría decidir, ¿sí? Un planificador que habitualmente recibe el nombre de planificador de largo plazo, revisar la lista de procesos agendados o submitidos, revisar y seleccionar alguno de esos procesos para poner en ejecución. ¿Sí? Por eso se le dice planificador o scheduler de largo plazo. Cuando el nivel de multiprogramación baja, por ejemplo, de 1000 a 800, él puede decidir poner a los procesos en ejecución. ¿Sí? No solo si el nivel de multiprogramación baja, también podría funcionar con el criterio de que si el nivel de utilización de la CPU baja, ¿sí? Entonces podemos cargar más procesos para que usen lo que me está sobrando de CPU, ¿sí? Como si se usa poca CPU, tengo la posibilidad de ejecutar muchos más procesos concurrentemente. Entonces, basándose en esta hipótesis, lo que podría pasar es que el sistema esté en una situación de hiperpaginación, constantemente generándose payfall, constantemente reemplazando páginas, constantemente cargando páginas, con lo cual el nivel de utilización de la CPU baja. Ahora, el scheduler de largo plazo podría ver eso, como que existe la posibilidad de ejecutar más procesos y empezar a disparar nuevos procesos, de estos que estaban sometidos, agendados. Y esto lo único que va a hacer empeorar la situación. Porque sí, el nivel de utilización de CPU es bajo, pero el nivel de utilización de memoria es muy alto. Entonces agregaría procesos al sistema que harían que la hiperpaginación todavía se complique más. No, no es una buena situación el pasar por un estado de thrashing, ¿sí? Porque lo que hay que hacer en ese caso es empezar a cancelar el proceso, ¿sí? El sistema tiene que al menos detener procesos, si es posible swapearlos, sacarlos de memoria y ponerlos en disco, tenerlos detenidos y permitir que menos procesos puedan ejecutar y puedan tener menos payfall y poder terminar para empezar a liberar memoria. Lo que sucede acá con el thrashing entonces es que como la utilización de la CPU, a medida que yo aumento el número de procesos, a medida que aumento el número de multiprogramación, crece el nivel de utilización. Cuando se produce una situación de thrashing o de hiperpaginación, lo que sucede en ese caso es que drásticamente cae en la utilización de CPU. ¿Sí? Habría que compararlo con un gráfico de utilización de memoria, donde ese gráfico mostraría algo lineal, ¿no? Cada vez mayor utilización de memoria. A medida que aumento el grado de multiprogramación, siempre tengo más memoria. Y también superponerlo con otro gráfico quizás que diga el número de payfault, ¿sí? Que a medida que aumento el número de multiprogramación, cuando se me agota la memoria, el número de payfault crece de manera exponencial.
¿Qué cosas hay que tener en cuenta con respecto a la hiperpaginación? ¿Sí? Hay una característica que tienen los sistemas, la ejecución de los procesos, la ejecución de los programas, que se llama el modelo de localidad o el principio de localidad. Esto quiere decir que, o pretende reflejar, la situación en que cuando un proceso, un programa está ejecutando, si uno puede ver por dónde va ejecutando, vieron que va describiendo un hilo de ejecución. Y habitualmente, este, las instrucciones que ejecutan muchas veces entran en un ciclo. Entonces uno puede decir, en este momento, mi programa está ejecutando por acá. Y las páginas a las cuales acceden son estas, la página 2, 3, 4 y 5. Más tarde pasó a ejecutar la página 9, 10, 11, 12, 13 y está en un ciclo, ejecutando permanentemente eso. ¿Sí? Entonces, a ese conjuntito de páginas se lo llama localidad. Y estas localidades van migrando, o mejor dicho, el proceso va migrando de una localidad a otra, de un conjunto de páginas a otro conjunto de páginas, y se mantiene por un tiempo en ese conjunto de páginas. O sea, mi programa no necesita en todo momento todas sus páginas. Lo que necesitan son aquellas páginas que constituyen su localidad en ese instante. Si en ese instante todas las páginas que constituyen su localidad están presentes en memoria, no existe la posibilidad de que haya payfall. Cuando migre de localidad, cuando pase a ejecutar otra cosa, ¿sí? Otras páginas, entonces sí, ahí se van a empezar a producir payfall. La idea es que todos los programas en un momento dado tienen una localidad. Entonces, para que no ocurra thrashing, para que no ocurra hiperpaginación, la sumatoria de los tamaños de las localidades de todos los procesos debería ser menor que el tamaño de la memoria real, ¿no? Si la sumatoria de todas las localidades es mayor que la memoria que tenemos disponible, entonces sí vamos a estar en una situación de hiperpaginación o thrashing. Bueno, esto es un gráfico que pretende mostrar, fíjense, acá dice tiempo de ejecución, avanza, acá tenemos el eje X, y en el eje Y tenemos los números de páginas. Y en un momento dado, mi programa estaba ejecutando en determinadas, accediendo a distintas páginas. ¿Sí? Pero, no, por ejemplo, en este instante, acá al principio, todas estas páginas de acá no eran necesarias. No formaban parte de la localidad. ¿Sí? La localidad está formada por las páginas 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y después de la 30 para arriba o 29 para arriba. Sin embargo, en este punto, por acá, cambia la localidad. ¿Sí? Y se agregan estas páginas y en detrimento de otras que desaparecen. Entonces, vamos a definir algunos términos. Esto desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero vamos a hacer esto. Acá tenemos la cadena de referencia de un proceso. Entonces, lo que vamos a definir es lo que se llama el conjunto de trabajo. El conjunto de trabajo está conformado por un conjunto de páginas a las cuales fue haciendo referencia en mi proceso. El tamaño de ese conjunto de trabajo es establecido por un valor que acá llamamos delta. Entonces, en este tiempo delta, vemos cuántas referencias en memoria hubo y cuáles fueron esas referencias. Y eso es lo que constituye mi conjunto de trabajo, básicamente mi localidad. ¿Sí? El conjunto de trabajo, que son las páginas a las cuales se hace referencia, debería describir la localidad. ¿Sí? Y para eso el valor de delta que elijamos debería ser significativo en el sentido de que debería abarcar la localidad. Si es muy chiquito, no va a abarcar la localidad. Y si es muy grande, va a considerar como localidad a todo el programa, ¿no? Entonces acá dice que para este valor de delta, el working set en el instante T1 son las páginas 1, 2, 5, 6, 7. Todas las páginas referenciadas acá. En este otro instante, en el instante T2, para este valor de delta, el working set o el conjunto de trabajo no es más que la página 3 y 4. ¿Sí? Se nota que acá, de un momento a otro, la localidad del proceso que generó esta cadena de referencia cambió. ¿Sí? Antes requería, para poder ejecutar tranquilo, sin payfalls, 5 páginas, ahora solo necesita 2 en el instante T2. ¿Sí? Vamos a las definiciones. Entonces, el delta se llama la ventana del conjunto de trabajo o working set. Dice, es un número de referencia de página, por ejemplo, 10.000 instrucciones. En las últimas 10.000 instrucciones se hicieron referencia a todas estas páginas. Y esas páginas son las que forman parte del working set. Sería el working set del proceso 1, es el número total de páginas referenciadas en el más reciente delta, ¿no?
en la ventana de Working Set. Y este Working Set varía en el tiempo, ¿no? Como vimos, en el instante 1 requiere 5 páginas, en el instante 2, en este caso, requiere solo 2 páginas. Bueno, esto es lo que dijimos antes. Si delta es demasiado pequeño, el Working Set no va a acompañar a lo que conocemos como localidad. Si es demasiado grande, va a considerar a la localidad a todo el programa, a gran parte del programa, como en realidad va a abrazar a varias localidades. Y si es infinito el delta, bueno, es todo el programa. Ahora, si yo tomo lo que sería el Working Set del proceso 1, el Working Set del proceso 2, el Working Set de todos los procesos, o sea, hago la sumatoria de los Working Sets, lo que tengo es la cantidad de páginas, ¿sí?, que requiere cada uno de los, en total, todos los procesos que están corriendo en ese momento. O sea, el número de páginas necesarias para cargar memoria, lo cual está representando la demanda de frames, ¿sí? Y eso es lo que llamamos D mayúscula, que es como una aproximación de la localidad, pero de todos los programas, de todos los procesos que están corriendo en forma concurrente. Entonces, la idea, para que no se produzca hiperpaginación o thrashing, es que no se supere ese valor de localidad, ¿no? Entonces, de esa manera, a medida que yo aumento el número de frames, ¿sí?, la tasa de page faults va a disminuir y se mantiene por debajo de ciertos umbrales, porque que es justamente lo que se pretende, porque superado determinados umbrales, vamos a estar en una situación de hiperpaginación. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos este tema, ¿no? Memoria virtual, específicamente paginación por demanda. Así que por hoy estaríamos terminando. Bueno, bárbaro. Hasta la semana que viene.